El Noctilien. El hombre sin rostro en la iglesia. La Semana Santa había llegado al pueblo de San Lorenzo como lo hacía cada año, silenciosa, solemne, cargada de ese aire denso que solo existe en los lugares donde la fe es antigua y el miedo es heredado. No era un pueblo grande, ni uno que figurara en los mapas turísticos. Era más bien un lugar detenido en el tiempo, con calles empedradas, paredes encaladas y una iglesia que parecía demasiado grande para tan poca gente. Víctor no había vuelto en más de 10 años. Y no fue por devoción que regresó, sino por culpa. Su madre, ya anciana, lo llamó una semana antes, con esa voz quebrada que usaban las personas cuando sabían que el tiempo les estaba pidiendo la cuenta. Esta puede ser mi última Semana Santa, hijo, al menos ven a verme rezar. No podía negarse. Aunque Víctor no era hombre de misa, ni de santos, ni de rezos. Se había ido de San Lorenzo cuando aún era adolescente, buscando en la ciudad una vida con menos procesiones y más certezas. Pero ahora, con más años que juventud en la espalda, se dio cuenta de que uno nunca deja del todo el lugar donde aprendió a temerle a la oscuridad. La iglesia de San Lorenzo era tan majestuosa como la recordaba, pero mucho más silenciosa. Construida a principios del siglo XVIII, se alzaba como un gigante dormido en el corazón del pueblo. Las puertas de roble crujían como si tuvieran huesos, y el interior siempre olía a cera vieja, incienso seco y humedad de siglos. Llegó un Jueves Santo. El pueblo entero parecía enmudecido por el respeto o el hábito. Su madre lo esperaba sentada en la banca de siempre, en la tercera fila. Su rostro era una mezcla de ternura y resignación. Rezarían juntos, como en los viejos tiempos. La misa fue larga, pausada, cargada de esa solemnidad que convierte cada palabra en eco. El padre Salvador, un hombre anciano de voz temblorosa, hablaba de penitencia y sacrificio con un tono que parecía venir de otro siglo. Fue al terminar la misa, cuando su madre se levantó para confesarse, por si acaso me llama el Señor esta noche, le dijo con una sonrisa desdentada, que Víctor decidió quedarse en el banco, solo. O eso pensaba. Porque no pasaron ni 2 minutos antes de que alguien se sentara a su lado, muy cerca. Más de lo normal. No giró la cabeza al principio, tal vez por respeto, tal vez porque asumió que era otro feligrés. Pero algo en el ambiente cambió. El aire se volvió denso, cargado. Como si alguien más, alguien invisible, hubiera entrado también al templo. Fue entonces que lo sintió. Una presencia fría. Un cosquilleo en la nuca. La sensación irracional, pero irrefrenable, de estar siendo observado. Con el rabillo del ojo, alcanzó a ver que la figura que se había sentado a su lado iba vestida completamente de negro. Como los lutos antiguos, como las viudas de las películas viejas. El sombrero era redondo, de ala ancha, como los que usaban los cofrades hace décadas. Víctor tragó saliva. No quería mirar directamente. Una parte de él, esa que aún creía en el mejor no provocar, le pedía que no se moviera. Que no lo viera. Pero otra parte, más fuerte, más urbana, le gritaba que eso era una tontería. Que solo era una persona más. Giró lentamente la cabeza. Y el miedo le llegó en forma de vacío. La figura estaba ahí. Podía ver su ropa, el contorno del sombrero, incluso los guantes que cubrían las manos apoyadas en las rodillas. Pero no había rostro. Nada. Ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una especie de negrura opaca donde debería estar la cara. Víctor parpadeó. Miró 2 veces. Pensó que tal vez era la sombra o un efecto de la luz filtrándose a través de los vitrales. Pero no. La figura estaba allí, inmóvil. Respiraba. O al menos eso parecía, por el leve movimiento del pecho. Víctor se levantó de golpe.
No corrió, porque el miedo que congela es distinto al que empuja. Caminó con pasos apretados hacia la parte trasera de la iglesia. No quería armar un escándalo. No en ese lugar. No frente a su madre. Pero cuando volteó una última vez, esperando que tal vez su mente le hubiera jugado una broma. La banca estaba vacía. Nadie se había levantado. No había sonido de pasos. Nadie salía por las puertas. Solo él. Y un temblor en las manos que no podía explicar. En casa, su madre notó que estaba pálido. ¿Te sentís mal, hijo? Él negó. No iba a decirle que había visto algo que no debía. Tal vez había sido su imaginación. Tal vez el incienso, el ayuno, el peso de los recuerdos. Pero esa noche no durmió. Porque cuando cerró los ojos, en cada parpadeo, veía la figura sentada a su lado. Sin rostro. Sin tiempo. Sin sonido. A la mañana siguiente, decidió regresar a la iglesia. No iba a dejar que el miedo le ganara. Era Viernes Santo, y según la tradición local, era el día en que el templo se mantenía abierto hasta la medianoche, para los fieles que deseaban orar en silencio frente al altar del Cristo del Silencio. El Cristo del Silencio era una talla antigua, traída por los frailes franciscanos en el siglo XVIII. A diferencia de otras imágenes, este Cristo no tenía corona de espinas ni heridas visibles. Solo el rostro cubierto por un velo de lino, como si incluso el dolor necesitara pudor. Su madre dormía. Víctor salió en la oscuridad, sin anunciarlo. Caminó solo por las calles desiertas, con las farolas proyectando sombras largas. Al llegar, empujó la puerta pesada de la iglesia, que como siempre, crujió como si se quejara. Dentro, había unos pocos rezando en silencio. La luz era tenue, y el aire aún cargado de ese incienso seco que parecía no acabarse nunca. Se sentó en otra banca. Esta vez, al final del templo. Esperó. No sabía qué estaba buscando. Tal vez confirmar que lo del día anterior había sido un error. Tal vez enfrentarlo. Y entonces lo sintió de nuevo. Un cambio en el aire. Un descenso repentino en la temperatura. Un silencio más profundo que el silencio. Una figura entró al templo. Lenta. Arrastrando los pies. Vestida de negro. Se sentó, una vez más, cerca de él. Víctor tragó saliva. No quería mirar. Pero necesitaba hacerlo. Cuando giró la cabeza, la figura ya lo miraba. O al menos lo hacía desde la nada donde debería estar su rostro. Esta vez, no huyó. No se levantó. Solo cerró los ojos. Y esperó. Porque aunque todo su ser le decía que eso no era humano, también había una parte de él que necesitaba respuestas. Y las respuestas, a veces no llegan en palabras, sino en la forma del vacío. El resto de la noche fue un vacío envuelto en imágenes sin sentido. Víctor recordaba haber cerrado los ojos en la iglesia. Recordaba la presencia a su lado, su quietud. Recordaba el vacío donde debía haber un rostro. Pero lo siguiente que supo fue que estaba en su cama, sudando frío, con los zapatos aún puestos y las manos temblorosas. No recordaba haber caminado de regreso. No recordaba haber salido de la iglesia. Y peor aún, nadie lo vio salir. ¿A qué hora volviste anoche?, le preguntó su madre al despertar. Me levanté a orinar cerca de las 3, y no estabas. Víctor no supo qué decirle. Ella lo miró con esa mezcla de preocupación y sabiduría que tienen las madres que ya han vivido demasiadas cosas como para creer que todo tiene una explicación lógica. La iglesia no es para todos, hijo, dijo mientras le servía café.
Menos de noche. Menos en estos días. Ese día, el pueblo estaba más callado que de costumbre. El Viernes Santo siempre lo estaba, pero había algo diferente. Como si todos compartieran un miedo tácito. Nadie lo decía, pero se sentía. Las miradas eran esquivas. Las conversaciones, susurradas. Y Víctor comenzó a notar que no era el único que evitaba pasar frente a la iglesia. Al mediodía, decidió buscar a alguien que pudiera darle algo de contexto. Alguien que supiera más que él, más que su madre, más que los rezos. Fue al pequeño café del pueblo, ese que tenía más sillas que clientes, y donde los viejos pasaban el tiempo entre partidas de dominó y relatos. Allí estaba don Eusebio. Ex sacristán. 82 años. Testigo de entierros, nacimientos, incendios y milagros. Si alguien sabía algo, era él. ¿El hombre sin rostro? Dijo el viejo, sin necesidad de que Víctor dijera mucho más. ¿Lo has visto, verdad? Víctor no respondió. No hace falta que digas nada. Se te nota en los ojos. Ya lo he visto en otros. Esa mirada. El silencio que te queda pegado a la piel después. Don Eusebio bebió un sorbo de café y habló más bajo. Eso no es un hombre. Nunca lo fue. Pero tampoco es un demonio, al menos no como lo pintan en los libros. Es otra cosa. Algo que vive en el silencio, que se alimenta de quienes dudan. De los que están rotos por dentro. ¿Pero qué es? ¿Por qué está en la iglesia? El viejo suspiró. La iglesia de San Lorenzo fue construida sobre una capilla más antigua. Muy pocos lo saben. Antes, en ese terreno, hubo un cementerio colonial. Muchos cuerpos sin nombre, sin descanso. Cuando llegó la peste negra al valle, quemaron las fosas, pero el dolor no se va tan fácil. Y luego construyeron encima. Piedra sobre hueso. Fe sobre miedo. Víctor sintió un escalofrío. Algunos dicen, continuó Eusebio, que el sin rostro aparece cada Semana Santa para probar a los que regresan con culpa. Se sienta junto a ti. Te mira. Y si lo enfrentas, te sigue. ¿Te sigue? No con pasos. No así. Te sigue por dentro. Entra contigo. Se queda. Víctor sintió como el aire se volvía más denso. Recordó la figura. Recordó el momento en que cerró los ojos y todo se volvió oscuro. Recordó que al despertar no era exactamente el mismo. Esa noche, la iglesia estaría abierta para la adoración de la cruz. Su madre quería asistir. Víctor se ofreció a acompañarla. No quería que volviera sola. Y quizás, en el fondo, necesitaba regresar. No por valentía, sino para comprobar si lo que sentía era real o si ya se estaba quebrando. La iglesia estaba a media luz. Velas encendidas, cánticos lejanos, y un grupo pequeño de personas arrodilladas frente al altar. El Cristo del silencio parecía observarlo todo desde detrás del velo de lino, como si supiera más de lo que mostraba. Víctor se quedó de pie, al fondo, mientras su madre avanzaba hacia las primeras filas. No quiso sentarse. No aún. Y fue entonces que lo sintió otra vez. No escuchó pasos. No vio movimiento. Pero supo que estaba allí. Giró apenas la cabeza. Y lo vio. La figura. En la tercera fila. Sentado. Quieto. Inmóvil. Y esta vez, lo estaba mirando directamente. No desde el rabillo del ojo. No desde la sospecha. Lo miraba desde el vacío.
Y entonces ocurrió algo que no esperaba, el velo del Cristo comenzó a agitarse, suavemente, como si una brisa invisible se moviera en el altar. Nadie más parecía notarlo. Víctor cerró los ojos. Quería orar. No sabía cómo, pero lo intentó. Lo único que le salía era un pensamiento repetido como un mantra: no estás solo, no estás solo, no estás solo. Pero cuando los abrió, la figura ya no estaba en el banco. Estaba sentada a su lado. El corazón de Víctor latía con una fuerza que le dolía en el pecho. No se movió. No respiró. No pensó. Y entonces, la figura habló. Pero no con palabras. Fue una voz que no venía de la boca, sino de su mente. Como un recuerdo ajeno, insertado por la fuerza. ¿Cuántas veces rezaste sin creer? ¿Cuántas veces entraste a este templo para no ver? Víctor no podía responder. La voz seguía. Te escondiste en el ruido. En la ciudad. En el orgullo. Pero yo estuve contigo. Siempre. En cada silencio. En cada noche en que deseaste no existir. Sus manos sudaban. El sudor le corría por la espalda. No podía moverse. Estaba atrapado en esa voz. Y entonces, la figura se giró hacia él. No para hablar. Para mostrarle el rostro que no tenía. Y fue ahí, en ese instante imposible, que Víctor comprendió el verdadero horror. No era que la figura no tuviera rostro. Era que su rostro era el de Víctor. Su propio rostro. Sin expresión. Sin emoción. Solo el reflejo de su vacío interior. Su silencio hecho carne. Cerró los ojos. Gritó por dentro. Cuando los abrió de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. No había nadie junto a él. Nadie lo miraba. Su madre estaba al frente, de rodillas. El Cristo seguía tras el velo. Y sin embargo, algo había cambiado. Dentro de sí, ya no estaba solo. Esa madrugada no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su propio rostro frente a él, flotando en la oscuridad. No como en un sueño, sino como si algo dentro de él hubiera sido abierto y ya no pudiera cerrarse. Se levantó, fue al espejo del baño. Se miró con detenimiento. Y en un segundo fugaz, juró que su reflejo parpadeó antes que él. A la mañana siguiente, decidió hablar con el Padre Salvador. Era su última opción. El viejo sacerdote lo recibió con calma, lo escuchó con atención. No se sorprendió. No todos lo ven, dijo el cura. Solo aquellos que llevan algo dentro que no han querido mirar. ¿Qué es? El reflejo del alma en silencio. ¿Y cómo se va? El padre suspiró. No se va. Se enfrenta. Pero no en un solo día. Es una batalla larga, hijo. Algunos logran vivir con él. Otros, no tanto. Víctor salió del despacho confundido, con más preguntas que respuestas. Pero una idea le rondaba la cabeza como un murmullo persistente. El silencio también puede tener rostro. Y a veces, ese rostro es el nuestro. La vigilia pascual comenzó a las 10 de la noche. La última misa. El último rito. La última oportunidad. Víctor caminó hacia la iglesia sabiendo que algo lo esperaba dentro. No era solo el fin de la Semana Santa, era el fin de algo más profundo. Como si su alma estuviera a punto de cruzar una frontera invisible. Una línea marcada en silencio.
La iglesia de San Lorenzo, esa noche, se veía diferente. A pesar de la luz cálida de las velas, había una sombra que no nacía de ningún objeto físico. Un rincón sin nombre. Un lugar sin lugar. Su madre no fue con él. Había comenzado a sentirse mal al atardecer. Un malestar vago, sin fiebre, sin dolor, pero suficiente para no salir. «Tené cuidado, hijo», le dijo desde la cama. A veces, cuando uno cree estar buscando a Dios, encuentra otra cosa. Al llegar al templo, notó que había menos gente que de costumbre. Tal vez 20 personas, todas en silencio. Nadie cantaba. Nadie hablaba. Nadie miraba a nadie. Víctor se sentó en la misma banca del primer día. Tercera fila. Frente al altar del Cristo del Silencio. El cura aún no había salido. Las campanas no habían sonado. Y sin embargo, algo ya había comenzado. El ambiente pesaba. Como si la iglesia misma respirara. Como si las piedras quisieran recordar lo que había debajo de ellas. Víctor cerró los ojos. No para rezar, sino para escuchar. Porque eso era lo que nadie hacía en San Lorenzo. Todos venían a hablarle a Dios. Pero nadie escuchaba el eco. Y en ese eco, comenzó a oírlo. Al principio, fue apenas un susurro. Un arrastre. Como tela rozando piedra. Luego, pasos. Lentísimos. Inhumanamente lentos. No hacia él. No desde fuera. Sino desde dentro. Algo dentro de él empezaba a moverse. Como si el miedo ya no fuera un visitante, sino un huésped. Abrió los ojos. Y frente a él, en la banca de enfrente, estaba la figura. Vestida de negro. Inmóvil. Con las manos juntas. Como rezando. Como esperando. Y a su lado, uno por uno, comenzaron a sentarse otros. No personas. No del todo. Figuras. Copias imperfectas de humanos. Todos sin rostro. Solo formas humanas con vacíos en el lugar donde debería haber una cara. Uno a uno, se acomodaban como si estuvieran en misa. Como si pertenecieran allí. Víctor contaba. 3. 5. 9. 14. 20. Los mismos que estaban en la iglesia. Giró la cabeza. Las personas reales seguían allí. Pero algo no cuadraba. Cada uno de ellos tenía una copia exacta frente a sí. Sin rostro. Sin voz. Solo reflejos. Oscuros. Y todos estaban mirando al altar. El Cristo del Silencio. El Padre Salvador salió por fin. Pero no con la túnica blanca. No con la solemnidad de siempre. Venía vestido de negro. Lo que cargaba no era el cirio pascual, sino una vela pequeña, que apenas alumbraba unos centímetros frente a él. Subió al altar sin decir palabra. Y luego, levantó la vela hacia el Cristo. El velo que cubría su rostro se agitó. Una ráfaga invisible recorrió la nave. Y todos los rostros sin rostro giraron hacia Víctor. Todos. Al mismo tiempo. Incluido el del altar. El del Cristo. Que ahora ya no tenía velo. Y donde antes había un rostro tallado, sereno, de madera, ahora había una cara idéntica a la de Víctor. No una talla. No una escultura. Un rostro vivo. Con ojos. Con expresión.
con miedo. Con el mismo miedo que él sentía. Fue entonces cuando lo comprendió. La figura que lo había seguido. El hombre sin rostro. No era un ente que venía de fuera. Era una parte de él que buscaba un lugar. Y lo había encontrado. Víctor cayó de rodillas. Y en ese momento, el Padre Salvador habló por primera vez. Quien enfrenta su silencio, deja de huir. Todos los rostros sin rostro comenzaron a disiparse. Como humo. Como niebla. Como si nunca hubieran estado allí. Y el altar volvió a quedarse solo. El Cristo, cubierto nuevamente por el velo. Todo parecía como antes. Como siempre. Salió del templo sin hablar con nadie. El aire de la madrugada lo golpeó como un bautismo tardío. Un alivio que dolía. Una paz extraña. Como si acabara de parirse a sí mismo. Volvió a casa. Su madre dormía. Se lavó la cara, se miró al espejo. Esta vez, su reflejo lo imitó sin demoras. Y sonrió. No de alegría, sino de reconocimiento. Pasaron los días. La Semana Santa terminó. El pueblo volvió a su ritmo lento, como si lo vivido fuera parte de un sueño. Víctor decidió quedarse un tiempo más. No por su madre. No por el pueblo. Por la iglesia. Iba cada tarde. Solo. En silencio. Se sentaba en la tercera fila. Y escuchaba. No volvió a ver al hombre sin rostro. No como antes. Pero sabía que estaba allí. Ya no como amenaza, sino como guardián. Porque lo que enfrentamos deja de perseguirnos. Pero nunca se va del todo. Meses después, Víctor comenzó a ayudar al Padre Salvador. Limpieza. Mantenimiento. Preparación de altares. Y, eventualmente, lectura de escrituras. A veces, incluso hablaba con los pocos que se confesaban. No como cura, sino como alguien que había cruzado. No hablaba de lo ocurrido. Pero cuando alguien mencionaba sombras, presencias o la sensación de estar siendo observado, solo asentía. Y decía lo que el viejo Eusebio le dijo una vez. No todos lo ven. Pero cuando lo ves, ya no podés cerrar los ojos. Hoy, si visitas San Lorenzo durante Semana Santa, te dirán que Víctor vive aún allí. Que lo puedes encontrar por las tardes, sentado solo en la tercera fila. Que no habla mucho. Pero que escucha. Dicen que si lo miras fijamente, su rostro se te queda grabado. Y si lo seguís con la mirada al salir de la iglesia, puede que veas algo raro en su sombra. Dicen también que, a veces, cuando el templo está vacío, una figura sin rostro se sienta a su lado. Pero ya no lo mira. Porque encontró en él su reflejo. Y ahora, el que se queda es Víctor. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.